Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno que podemos estar una vez más aquí frente a la palabra de Dios para tener este tiempo devocional. Y seguimos estudiando allí la primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. La porción bíblica para hoy está en el capítulo número 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Y aquí el apóstol Pablo va a hablar acerca de la conducta pública en cuanto a la oración de los varones, pero también va a hablar acerca de la conducta pública allí en cuanto a las mujeres. ¿Qué tal si revisamos rápidamente entonces qué es lo que dice acerca de la conducta pública en cuanto a la oración para los varones? Allí en el versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no solo en la iglesia, en todo lugar, en la casa, con la familia, con los hijos, en la habitación, con la esposa, teniendo tiempo de intimidad, allí en comunión con Dios, pero también afuera, en la iglesia, pero también quizás en el shopping, en el patio de comida, pero quizás también en algún viaje, en todo lugar, ¿ok? Eso es lo que dice: quiero que los hombres oren en todo lugar, o sea, que tengan un testimonio público, ¿ok? Aquí cuando dice quiero que levanten manos santas, no está hablando específicamente o explícitamente de una posición física, sino que está hablando de una actitud del corazón, ¿no? Manos santas, o sea, con una actitud santa, correcta, ¿sí? Y allí dice sin ira, o sea, es un hombre que no tiene en su corazón rencor, enojo guardado contra su prójimo o contra su esposa o contra sus hijos. Es un hombre que ha aprendido a perdonar y que ha aprendido a enfrentar los conflictos y que ha aprendido a controlar sus emociones, ¿ok? Pero también dice sin ira ni contienda. Esta palabra ni contienda, más bien en el original, quiere decir sin dudas. O sea, tal como dice la Escritura, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Que el que busca a Dios, el que ora a Dios, que lo haga con fe, no dudando. Que lo haga con fe, creyendo que lo va a recibir. ¿Ok? Pero ahora, en cuanto a la mujer, ¿qué va a decir? ¿Cómo tiene que ser su conducta pública? Va a hablar en cuanto a su vestimenta, en cuanto a su apariencia externa. Va a decir que más embellece a una mujer de Dios las acciones que ella hace, las obras que ella hace, más que toda la vestimenta lujosa y que toda la joya que se pueda poner encima sobre sí. En el versículo 9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Imagínense que cuando van a orar y aparecen las mujeres allí en el templo para orar, y en vez de inspirar a la congregación a orar allí con una actitud santa, ellas, por no estar vestidas ni con decoro, ni con modestia, ni con pudor, hace que la gente se distraiga de ese momento que tiene que ser un momento muy solemne, muy piadoso. Y están allí mirando que están vestidas de una manera extravagante, atrayendo la atención hacia ellas. Una manera mejor de vestirse o de vivir una vida más, o de tener una vida más agradable, más graciada, es a través de las buenas obras. Eso va diciendo allí en el versículo 10, dice: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. No corresponde a una hija de Dios, a una mujer que dice que ama a Dios, que ha puesto su fe en Jesucristo. No corresponde la falta de decoro, la falta de pudor, la falta de modestia. No, lo que corresponde a esta mujer son las buenas obras. Y me encanta que allí el Apocalipsis, en Apocalipsis, Juan va a decir que las buenas obras son la vestimenta de la novia. Mi amada hermana, ¿usted cómo se está vistiendo? ¿Con la moda de este mundo? Que no tiene mucha modestia, mucho pudor.
la Escritura dice que las mujeres deben vestirse con esas buenas obras. Y tal como Juan lo va a decir en Apocalipsis, son las buenas obras, las buenas acciones, esa vestimenta de la novia. ¿Okay? Pero el pasaje no termina ahí, y continúa, ¿no? Y va a decir cosas bastante interesantes y llamativas. Por ejemplo, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La mujer aprenda. ¿De quién? ¿De quién aprende? Del hombre. El hombre muchas veces es el gran ausente como maestro, como sacerdote en su hogar, en la congregación. Y es triste cuando tenemos que ver que la mujer tiene que comenzar a asumir un rol para el cual no fue diseñada, para estar al frente de un hogar o al frente de una congregación. Hay muchas personas que van diciendo, no, el apóstol Pablo su mente estaba dominada por la cultura judía de aquel entonces y por eso va a decir todo esto. La Escritura allí mismo más adelante va a decir que no es así, no es porque su mente está dominada por la cultura judía o griega que él está hablando y diciendo esto. Dice la Escritura, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. No dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, menos esto. Este versículo de acá, no, toda la Escritura. Y cuando Pablo está hablando acá, diciéndole a la mujer que debe aprender en silencio, en primer lugar, ese es un llamado de atención a los varones. A nosotros los varones, porque tiene que aprender ¿de quién? De los varones. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Cuando dejamos ese vacío, entonces comenzamos a forzar a la mujer a ocupar un rol para el cual no fue diseñada. Y después continúa diciendo allí en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es importante entender la cultura para poder interpretar correctamente. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque es verdad que en la cultura judía, Pablo era judío, es verdad, la mujer ocupaba un papel allí secundario, de menor valor, de menor importancia con respecto al varón. Era considerada la mujer un objeto allí, con el cual se podía negociar, hacer transacciones. E incluso dentro de la religión judía, la mujer no tenía un protagonismo, no podía entrar allí y estar en el mismo lugar que el varón para aprender, de la manera que el varón sí podía ir y aprender la ley. Entonces, sí era subyugada en la cultura judía y en la religión judía, la mujer era relegada. Ahora, en la cultura griega era peor. Cuando el apóstol Pablo está dando estas instrucciones, no lo está diciendo porque está su mente controlada o gobernada por la cultura, ni judía ni griega. Perdón. Él lo está diciendo por las razones de orden divino. Eso es lo que va a decir inmediatamente después. Mire lo que dice, perdón, el versículo 13. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no permito? ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva, por un orden divino de creación. Dios creó primero a Adán y luego creó a Eva. Y también en la entrada del pecado, dice después en el versículo 14, mire, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando viene la serpiente, engaña a Eva, lo correcto, lo que debió haber pasado, que cuando la serpiente aborda a Eva, en vez de tomar una decisión, porque sí, debió haberle ido a consultar a su marido, debió haber ido allí en una actitud de sujeción a su marido y preguntarle y decir, ¿esto es así realmente como dice esta persona? ¿Como está diciendo la serpiente? Pero ella no se sujetó a su marido, actuó independientemente. Entonces dice, por esta razón también es que yo no permito que la mujer ejerza dominio, ¿no? La mujer tiene que sujetarse. ¿Ok? Ahora es interesante porque después va a decir allí, para aclarar más, algunos están más confundidos, pero no está ahí para confundir el siguiente versículo, está para aclarar más este concepto que el apóstol Pablo está transmitiendo. Miren lo que dice el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pero se salvará. ¿De qué? ¿Salvación eterna?
No, no está hablando de la salvación eterna del alma. ¿De qué está hablando? Él habló del orden de la creación y él habló de la entrada del pecado. ¿Cómo fue que entró al pecado? Entonces, ¿de qué se salvará? No habla de la salvación eterna, porque no es salvación por obras. Él está hablando de una cuestión de testimonio. Se salvará de ser la subyugada, porque eso sí sucedía en la cultura hebrea o en la cultura gentil. De ser menospreciada, de ser señalada, de ser criticada. Se salvará ella de todo ese prejuicio si ella decide cumplir el rol establecido por Dios para la mujer. Ahora me encanta porque Pablo, lejos de ser un machista, al contrario, al igual que el Señor Jesucristo, va a poner en medio de la cultura hebrea y judía, va a poner a la mujer en el lugar que corresponde. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo va a elogiar allí a la mujer en la vida de oración, ¿no? Va a decir, había una mujer y una viudita que insistía y había un juez que era injusto, pero por la insistencia de esta viudita, este juez que siendo injusto, entonces va a elogiar, el Señor Jesucristo elogia allí a la mujer, la pone como ejemplo en una vida insistente de oración. Lo mismo hace con respecto a esa mujer, a esa viudita que de pronto va y ofrenda todo lo que tenía y le va a elogiar ese corazón generoso y desprendido de esta mujer. El Señor Jesucristo constantemente va a defender el honor de la mujer. Va a decir, ella dio más que cualquiera de esos ricachones ahí que daban mucho dinero, porque ella dio, estos daban lo que sobraban, pero ella dio todo su sustento. Lo mismo va a hacer, va a elogiar la fe, por ejemplo, de esta mujer sidofenicia, de esta mujer que va donde el Señor Jesucristo y le dice, Señor, por favor, mi hija está endemoniada, es atormentada por un demonio, sálvala. Y él se voltea y le dice, no es correcto que se dé el pan, se tome el pan de la mesa de los hijos y se le dé a los perrillos. Ella va a decir, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él va a elogiar la fe. Y así vemos muchos ejemplos. Y el apóstol Pablo también. Por ejemplo, vamos a ver allí al apóstol Pablo hablando de estas dos mujeres, Evodia y Síntique. Dice, estas mujeres combatieron conmigo con gran tenacidad en el Evangelio. Así que él no era ningún machista, él elogiaba también a las mujeres. Y allí en el Nuevo Testamento vamos a ver a muchas mujeres tomando allí un protagonismo en la vida espiritual. Por ejemplo, de Felipe, las 4 mujeres, las 4 hijas que eran profetisas. Por ejemplo, vemos allí este matrimonio Priscila y Aquila, donde ambos enseñaron a Apolos un poco mejor el camino de la verdad, dice la Escritura, ¿no? Así que vemos allí a un Pablo que defendía a las mujeres, que las ponía en el lugar correcto. De hecho, a los Gálatas en el capítulo 3 les va a decir, hey, ya no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer. Tanto el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Así que él no está controlado por una mente hebrea, con la costumbre, la cultura hebrea, o griega o gentil. No, no, no. Él, por un orden divino, está estableciendo esto. Y va a decir, la mujer se va a salvar de ocupar ese rol secundario y se va a salvar de estar allí queriendo ella tomar un protagonismo después de ser señalada. ¿Por qué? Porque ella va a estar ocupada en su responsabilidad como madre, enseñando y formando bien a sus hijos. Dice allí, en la fe, en amor y en la santificación. ¿Okay? Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. La mujer tiene que ocupar bien, hacer bien su rol de madre. Y entonces ella va a ser librada de que suceda esto, de ser subyugada, de ser criticada, de ser señalada. Y al haber buenos hijos formados, que luego van a ser hombres que ocupan un liderazgo correcto, que van a ejercer no un dominio sobre la mujer como el que vemos hoy, el día del machismo y todo eso. No, no. El liderazgo del hombre en la Escritura dice que es con amor, con ternura y con afecto. Así es como el hombre debe ser cabeza de la mujer. Pero ¿quién le enseñó a ese muchacho, siendo muy niño, una madre que asumió bien su rol? Qué triste ver a mujeres que están queriendo allí ser pastoras de una congregación y sus propios hijos no recibieron la formación que ellos debieron haber tenido, haber recibido de estas mujeres. Qué triste. Pero acá Pablo nos enseña el orden correcto.
Mi amado hermano, mi amada hermana, yo le envío un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios me lo bendiga.